FM 89.1, Radio Universidad. Muy bien, continuamos, estamos hasta las 19 aquí en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza con la señorita Vanina Betancor desde casa por esta cuestión de protocolo y seguimos hablando de temas de actualidad. Bueno, durante el año Jorge Chamorro ha hablado bastante justamente de todos los temas que algunos medios de comunicación hablan, otros hacen que no pasó nada. Pero bueno, y todo tiene que ver, por supuesto, con el proyecto neoliberal y con las últimas cuestiones que vinimos viendo. La última es la Gestapo, ¿no? La mesa judicial, la Gestapo de Vidal, le metieron algún título por ahí, y la mesa judicial tratar de encarcelar a dirigentes gremiales que, bueno, son los que representan a los trabajadores. Vimos como el gobierno anterior lo primero que hizo fue atacar a los jubilados, a los trabajadores y a sus representantes, por supuesto. Así que vamos a interiorizar un poco más sobre estos temas. Vamos a hablar con Jorge Elbaum, es periodista y sociólogo, ha investigado muchísimo sobre este tema y quién mejor que una voz autorizada como él nos descifre de qué se trata todo esto de lo que estamos hablando. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eduardo Sayago y Vanina Betancor te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Vanina, hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien. Vimos en los últimos días en algunos canales, no en todos, ¿no? Un video que trascendió que fue tremendo, ¿no? Un ministro de la provincia de Buenos Aires dándole instrucciones a los empresarios para que denuncien a un dirigente gremial para poder armarle una causa y de esta manera poder encarcelarlo, ¿no? ¿Qué tema? Sí, la realidad es que lo que estamos viendo era lo que todos sabíamos, ¿no? Sí, que hay un proyecto político que es el macrismo, que de alguna manera necesita bajarle el salario a los trabajadores para maximizar sus ganancias y con ese objetivo elaboró un proceso de grupo de tareas, digamos, que pretendía hacer una Gestapo, en palabras del ministro de Trabajo provincial de aquel momento, Marcelo Villegas. Insisto, con la orientación de sobre todo atacar a aquellos dirigentes gremiales que habían conseguido mejoras salariales para sus afiliados. Y esa es la causa por la cual iban detrás de aquellos que conseguían buenos salarios y no de otros sindicalistas que arreglan debajo de la mesa con las patronales, ¿no? Es verdad, sí. En ese sentido, es claro que el proyecto neoliberal en su última versión, que es la versión macrista, logró parcialmente, pensemos que en 4 años de gobierno se bajó en promedio un 20% los salarios de todos los asalariados formales. Hay que aclarar que cuando se baja el salario formal, eso impacta fuertemente incluso sobre los honorarios, salarios o monotributos de aquellos que están por fuera del sistema formal. Conclusión, ese 20% que lograron excluir a los trabajadores lo terminaron ganando las patronales. Claro, exactamente. Bueno, viste la intro que yo hacía, apenas asumieron el gobierno, fueron por el salario de los docentes en principio, por los jubilados y por el resto de la masa trabajadora, ¿no? Claro, en el caso de los docentes quedó claro porque también persiguieron a Baradel, que realmente estaba defendiendo los intereses sobre todo de los docentes, maestros y profesores de primaria y secundaria, y bueno, le armaron un carpetazo a él también, que llegó a niveles de extorsión terrible, publicando la foto y los teléfonos de sus hijos en el print time televisivo. Con lo cual, digo, lo que estamos viendo es aquello que el proyecto neoliberal de Martínez de Oz hizo con un proceso de terrorismo de Estado, hoy se hace en el marco de una articulación de grupos de tarea entre partes del Poder Judicial, el Poder Mediático, con ayuda de agencias de inteligencia. Sí, y en la línea del tiempo se puede introducir, no sé, el Rodrigazo y otras cuestiones que han pasado con todo este proyecto neoliberal que después, como bien vos señalás, durante el proceso militar lo representó Martínez de Oz y después tuvieron que armar partidos políticos, ¿no? Para poder ponerlo en marcha, como el que hizo, por ejemplo, Mauricio Macri. Sí, en realidad también hay que ser justo, previamente en el marco el menemismo fue una expresión del neoliberalismo a través de Cavallo, ¿no? Sí. El menemismo secuestró al peronismo y lo llevó si se quiere, hacia la corriente en época de los 90 que trasladó a nuestro país a un proceso de privatización y de destrucción de lo público, ¿no? Y luego el kirchnerismo de alguna manera recupera el peronismo al servicio del proyecto nacional, que básicamente tiene muy pocas
características. Por un lado, defensa del trabajo argentino, defensa de la producción argentina, limitación de la importación para que se pueda generar puestos de trabajo, privilegio del trabajo por sobre la renta y la especulación financiera, no endeudamiento. Bueno, es exactamente lo contrario de lo que hace el neoliberalismo, que hoy, insisto, tiene marca macrista, pero que tuvo en su momento marca de Cavallo con De la Rúa, marca de Cavallo con Menem, marca también de Surruil en la última parte del gobierno de Alfonsín, y tristemente la versión más criminal, la de Martínez de Oz, que requirió para poder implementarse nada más ni nada menos que el asesinato de 30.000 argentinos. Exactamente. Jorge, y bueno, además los carpetazos y los armados de causas no se resumieron solo en los dirigentes gremiales, también en los dirigentes políticos, los dirigentes sociales, todos los que de alguna manera u otra han trabajado, aportado o diseñado políticas para las grandes masas y los sectores más desposeídos fueron los más atacados. Es que sí, si uno puede ver, las prisiones políticas son la expresión de persecución a la oposición. Recordemos un montón de causas que fueron elaboradas durante el macrismo y después se cayeron raudamente, como el memorándum de entendimiento, como la causa OTESUR y otras. Obviamente no todas, hubo causas de corrupción, por supuesto, los bolsos de López, etcétera, que de ninguna manera pueden ser justificados, son claramente y que deben ser juzgados y lo fueron, ¿no? Eso no significa de que ningún proyecto político, ni el proyecto nacional, ni el proyecto neoliberal, incluya a agentes o individuos corruptos. Ahora, el proyecto neoliberal es, de alguna manera, una corrupción especulativa, porque el endeudamiento externo es parte del proyecto, porque pretende extorsionar a nuestro país para que no se desarrolle productivamente y no compita básicamente contra Estados Unidos. Y en ese marco, el endeudamiento desarrollado por Macri es parte, indudablemente, la contraparte, si se quiere, de la persecución política, la persecución gremial y la persecución también a dirigentes sociales, ¿no? Como Milagro Sala. Es decir, es parte de un proyecto. Esto es lo que hay que entender, que no son cabos sueltos, es todo muy coherente. Y hay una continuidad histórica, por supuesto, desde 1976 hasta acá, de defender un proyecto, que es un proyecto de dominación, que lo que pretende es un país que se dedique básicamente al extractivismo, a la especulación financiera, a la producción agroexportadora, pero que no tenga obreros, que la clase obrera no existe. Y en ese marco poder básicamente controlar mucho más fuerte la masa. Ahora, este proyecto de dominación excluye al 60-70% de la población argentina, la deja fuera en el hambre que han producido durante estos últimos años. Por eso es tan importante que, más allá de las banderías, los nombres, se entiendan los proyectos y los procesos políticos y qué es lo que se pretende para este país. Bueno, el proyecto nacional, que fue fundado en este país por Moreno, por Dorrego, por Rosas, por Irigoyen y por Perón, lo que busca básicamente es que haya un desarrollo industrial, como el que tienen los países desarrollados. Bueno, eso es lo que no quieren ni Estados Unidos, ni quieren las élites neoliberales locales aliadas a Estados Unidos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, un gusto. Hola, Vanina te saluda. ¿Qué tal? Bien, bueno, después del silencio de Vidal, finalmente esta noche va a hablar en La Nación Más. ¿Qué pensás que puede llegar a decir? Mira, la verdad es que no se puede decir más nada. Lo único que podría decir es presentarse ante la justicia y denunciar a quien fue su jefe de su ministro de Trabajo, decir que ella se presenta como querellante, pero no lo puede hacer porque ella era parte. El macrismo es parte de esa operación de espionaje sistemático y utilización de la Agencia Federal de Inteligencia para hacer política interna. Recuerdo que en el 2001 se aprobó una ley, la Ley Nacional de Inteligencia, que impide y prohíbe que agentes de la AFI o la AFI en su conjunto haga trabajos vinculados a la política. Lo único que puede hacer la AFI, según la ley, es dedicarse al narcotráfico, al terrorismo o a la contrainteligencia de agencias de inteligencia extranjera. Bueno, que haya en esa mesa, junto con un ministro de Trabajo, 3 agentes de la AFI, ya es un delito flagrante, gravísimo. Y el ministro de Trabajo de Vidal, eso no lo pudo hacer de ninguna manera sin connivencia de la AFI. Sin connivencia de la AFI, que era una agencia federal, nacional, y obviamente sin connivencia del propio Macri y de la propia Vidal. Así que no va a poder decir que ella no tiene nada que ver, porque si no tuviese que ver, que se presente en todo caso a denunciarlo a Villegas.
Claro, bueno, pero eso creo que no lo van a hacer, ¿no? Seguramente. No, porque se rompe los silencios internos y eso, las complicidades, ¿no? Yo creo que lo van a proteger, ¿no? Al exfuncionario. Bueno, vos hablabas justamente de espionaje, ¿no? Ya hemos visto todo lo que ha trascendido del gobierno de Mauricio Macri, de la denominada mesa judicial, pero ya antes que Macri sea presidente de la Nación, había sido denunciado por espiar a su propia familia, a su hermana, a su cuñado. Bueno, no sé si hasta su padre, mira, no tengo idea. No solamente había sido denunciado, sino que fue procesado. Es el primer presidente en la historia de Argentina que asume la presidencia estando procesado. 6 días, una semana después de asumir la presidencia, gracias a las presiones que implica esa primera magistratura, logró ser desprocesado en Comodoro Pi en el marco de la instrucción del juez Casanelo. Pero la realidad es que asumió procesado por espionaje a su propia familia, a otros empresarios, y también a Sergio Burstein, un familiar de los del atentado a la AMIA, un familiar sobreviviente del atentado a la AMIA. Con lo cual, nosotros ya sabíamos que Macri se dedicaba a eso con un montón de gente. Bueno, lamentablemente y tristemente, la memoria falla muchas veces, la naturalización de algunos delitos gravísimos, que también eran simultáneos al desfalco en el correo, que ahora está siendo denunciado por su propio hermano, ¿no? Ya cuando asumió en el 2015, ya hace 15 años que había sido decretada el desfalco del correo argentino, y siguió sin problema, y todavía está sin pagar lo que le debe al Estado, que son 4.000 millones de dólares, decretada una quiebra hace 4 meses. Esperemos que en los próximos meses ya por fin la Cámara Federal le haga pagar los 4.000 millones de pesos que le debe a la sociedad argentina, ¿no? Estamos frente a un grupo de tareas mediático, judicial, de agencias de inteligencia, al servicio de un proyecto político que es el neoliberalismo, en cabeza hoy de Juntos por el Cambio. Sí, ahora terrible, vos además de lo que hablás del correo, de las deudas de las empresas de Macri con nuestro país, también hay que hablar del endeudamiento, la fuga de capitales que produjeron, ¿no? Toda esta fiesta que hicieron con los bancos, ¿no? Lo hicieron siempre y han asumido en el poder, siempre nos han endeudado. El primer crédito con el Fondo Monetario fue en 1956, con la llamada Revolución Libertadora, que nosotros denominamos fusiladora. Sí. Fue el primer crédito. Y desde ese momento todos los grupos asociados a la derecha argentina, y a partir del 76, el neoliberalismo se han encargado de endeudarnos y necesariamente el proyecto nacional de pagar las deudas, ¿no? Ahora, qué triste, digo, con todo lo que estamos hablando, qué triste el papel de muchos jueces y fiscales, muchos funcionarios judiciales de nuestro país, ¿no? Sobre todo la justicia federal. La verdad es que en nuestro país hay 4.000 jueces y es una ínfima minoría aquellos que están corrompidos. Lo que pasa es que están en un juzgado que la reforma constitucional del 94 puso en un lugar demasiado importante, y bueno, a partir sobre todo del menemismo ocuparon un lugar creciente, sobre todo en las causas federales asociadas a la política, y en ese sentido han tenido un rol gravísimo, algunos de ellos nombrados por decreto, que digamos los Macri los puso sin pasar por la aprobación del Senado, como 2 integrantes de la Corte Suprema que después fueron aprobados por el Senado, pero inicialmente no. O sea, digamos, los republicanos que se dicen institucionalistas son los encargados más flagrantes de violar todas las instituciones, las leyes y las normas constitucionales. Eso es lo más gracioso que pasa. Y sin embargo tiene una cobertura y un blindaje mediático tan grande que le hacen creer a una parte de la sociedad que ellos realmente defienden la República. Ahora, Jorge, por último, vos como sociólogo seguramente lo vas a poder explicar un poco mejor. Digo, ¿cómo es que todo este circo armado, ¿no?, que entra a tu casa a través de los medios de comunicación que son afines y que convencen al trabajador que hasta defiende a su propio verdugo, ¿no? Porque vos escuchás a muchos trabajadores que compran este discurso y se hacen parte, ¿no?, y defienden justamente a dirigentes de estas características que lo único que han hecho es ni más ni menos ir por todas sus conquistas, por su salario, por su dignidad, por su plato de comida en la mesa, ¿no? Sí, ahí aparece algo que hay que reconocer y que se estudia mucho en comunicación, ¿no? El poder enorme de los aparatos ideológicos, ¿no? Ya
analizados hace ya 50, 60 años por Althusser, ¿no? Efectivamente no convencen a todos, convencen a una parte. Recordemos que Macri ganó por el 48% de votos, no por el 60%. Claro. Hay un sector, para que llegara a ese 48%, hay un 30% de trabajadores que lo votaron, y que bueno, algunos 4 años después se dieron cuenta y votaron en contrario, pero efectivamente vos tenés razón, estamos frente a un problema que tiene que ver con los monopolios, ¿no? Sí, curiosamente, los monopolios es el gran enemigo del liberalismo. Adam Smith inventó una corriente político-económica que es el liberalismo para oponerse a los monopolios. Sin embargo, los que se llaman liberales o neoliberales defienden a los monopolios, cosa que es un contrasentido enorme. En ese sentido, yo creo que es clave primero que hay que multiplicar las voces, ¿no? Se intentó desde el gobierno hasta el 15 hacer una reforma de los medios que permitan la pluralidad, fue dada de baja por esta Corte Suprema que trabaja para el neoliberalismo, pero hay que insistir, hay que trabajar, y el trabajo que ustedes hacen desde la universidad es parte importante de la pluralización de las voces. El tema no es la corriente o la orientación de cada una de las voces, sino que haya muchas y que haya mucha discusión, y que eso permita la politización de la gente y que la gente pueda empezar a pensar con cabeza propia y darse cuenta cuáles son sus intereses, y no votar en todo caso, como bien vos decís, a favor del verdugo. Claro, y así todo, digamos, más allá de este aporte que vos señalás, de todas maneras a un gobierno popular o a los últimos gobiernos populares les ha costado muchísimo poder comunicar, porque han recuperado muchísimas conquistas, leyes que beneficiaron a millones de personas, obras y un montón de cosas que no llegan al común de la gente. Sí, efectivamente, yo creo que ahí hay dos aspectos, ¿no? Hay poca ciudadanización. Eso implica que el debate político, o sea, hay poca politización en la sociedad. Ser ciudadano no es solamente ir a votar cada 4 años, sino participar diariamente en términos de debate público, de las decisiones que se van tomando y opinando, discutiendo, tomando posición, etcétera. Hay poca cultura ciudadana, eso debiera educarse fuertemente desde la escuela primaria, ¿no? Aprender a pensar no es aprender a pensar en una orientación determinada, es aprender a pensar, es a poder, en todo caso, darse cuenta cuáles son los hechos y no ser engañado sistemáticamente por distintas versiones de la realidad que te llevan incluso a pegarte un tiro en el pie, ¿no? A votar contra vos mismo o a pelearte contra sus hermanos y defender a tus verdugos. Bueno, eso es parte, hay un elemento base estructural que tiene que ver con la ciudadanización, y un segundo elemento que tiene que ver, obviamente, con los medios hegemónicos, oligopólicos, y un tercer elemento que tiene que ver con el activismo social. Enhorabuena, Argentina y América Latina tiene una larga trayectoria de activismo social o militancia, que politiza, que permite llevar la discusión a los barrios, en el marco de locales partidarios, etcétera, y eso es muy importante, en todo caso, para contrarrestar los discursos monopólicos, homogéneos que permite el poder, que obviamente transmite y comunica el servicio de sus propios intereses. La trifecta mediática, Clarín, La Nación y Infobae, no defiende una posición política ideológica, defiende intereses corporativos empresarios. A ellos les va bien si el país se endeuda, a ellos les va bien si hay mucha desocupación, a ellos les va bien si hay poca politización, a ellos les va bien si hay extractivismo porque son dueños de campo, a ellos les va mal si este país se desarrolla y hay una clase obrera fuerte y una columna vertebral importante. Claro, obviamente, defienden sus propios intereses, ¿no? Sus propios negocios. Jorge, realmente un gusto haber hablado con vos, y bueno, no va a faltar oportunidad, que durante el año seguramente lo seguiremos haciendo, y te deseamos que tengas un buen año. Muchísimas gracias, esa es mi casa, trabajo como profesor en la Universidad de La Matanza hace 30 años, así que ustedes podrán contar conmigo. Como siempre, por supuesto. Jorge, un abrazo grande. Un abrazo, chau, chau. Jorge Elbaum, periodista, sociólogo argentino, un grande, de aquí de nuestra casa de altos estudios, por lo menos dándonos un panorama, ¿no?, de lo que vemos últimamente en los medios de comunicación, la mesa judicial, la Gestapo de Vidal, otro de los títulos que vi por ahí, y el armado de causas y carpetazos contra dirigentes gremiales, sociales y políticos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.